Hoy tenemos el privilegio de tener en esta conferencia a un gran profesor. No tuve el privilegio de que sea mi profesor en el Instituto Bíblico, pero sí desde pequeño lo escuchaba en campamento con sus talleres de creación o evolución. Me encantaba ese tema. Y también un gran enseñador. Hace 2 años que fuimos a Israel, él fue quien, o mejor dicho, con él fuimos en el grupo y la verdad que en cada lugar donde parábamos ahí nos podía explicar espectacularmente. Y bueno, sin más preámbulos, entonces ahí dejamos este tiempo con el profesor Raúl. Bueno, Juanpi, muchas gracias. ¿Me oyen bien? Comencemos entonces esta primera reunión. Gracias por haberme invitado, Juanpi, Celia. Ahí tuvimos contacto, ahí fuimos organizando todo. Gracias por haberme invitado, Pastor Willy Zahn y familia. Muchas gracias. Un honor, un gusto estar con ustedes. He estado hace unos años y eran muy jovencitos ustedes. Ahora siguen siendo jóvenes. Y es un gusto verles crecer y desarrollarse en el ministerio. Gracias por invitarme. Veo que están allí grabando, porque sé que me enteré que en estos momentos, en esta noche, es el Año Nuevo Chino y se les va a dificultar a algunos por relaciones familiares estar pendientes todo el tiempo de la reunión, pero va a quedar allí grabada para que puedan mirar. En realidad vamos a tener en esta noche 2 reuniones, mañana sábado 1 y el domingo vamos a tener 2, aunque la primera del domingo, me refiero a la tarde, va a ser de estudio bíblico, etcétera, y la última, la segunda reunión del domingo, yo voy a estar para una serie de preguntas y respuestas. Va a ser un lindo tiempo y vamos a tratar de explicar bien la profecía, motivarnos observando lo que Dios va a hacer, porque como decía el pastor Willy, la profecía bíblica para nosotros tiene grandes noticias, grandes revelaciones. Es algo extraordinario, porque creímos y creemos en el Señor Jesucristo. Titulé esta conferencia Atentos a la palabra profética de Dios. Noto que se me mueve un poquito la cámara, yo voy a estar un poco quieto porque necesitaba transmitir por mi notebook, porque voy a compartir unos diagramas para poder entendernos, para poder entender bien la profecía. Así que disculpen si en algún momento se mueve un poquito la imagen, se mueve un poquito la computadora, la notebook. Bien. Les decía, vamos a tener 2 reuniones en esta noche, atentos a la palabra profética de Dios. El apóstol Pablo dijo, la palabra profética más segura. Y cuando Pedro lo escribió, el Nuevo Testamento no estaba completado, el Nuevo Testamento no estaba recopilado, él se refería al Tanaj hebreo, a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, dice Pedro, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro de este mundo hasta que el Señor venga. En esta noche mi intención es enseñar, mostrar los gráficos, que ustedes los puedan ver, inclusive les va a quedar grabado. No tengo problema de enviarle sería bueno, lo voy a hacer, enviarle a Juanpi que organiza, le voy a enviar los 3 gráficos para que se los pueda enviar por WhatsApp o por el medio que sea, para que ustedes lo tengan y lo puedan comprender bien. En esta noche yo voy a tratar de enseñar desde hoy a futuro las 2 venidas del Señor. En esta primera reunión yo voy a explicar el regreso del Señor a Jerusalén y la diferencia con la venida
para buscarnos a nosotros, y en la segunda reunión, luego del intervalo, vamos a ver el regreso del Señor por nosotros, su iglesia. Y ya les digo, mi principal objetivo en esta noche es que comprendamos todos nosotros, cada uno, comprendamos bien el panorama profético. Porque hoy, en el mundillo evangélico, bueno, vamos a decirlo mejor, en el ámbito evangélico, hay mucha confusión. Entonces yo quiero que de manera sencilla en esta noche entendamos este panorama profético bíblico del que estamos hablando. ¿Te das cuenta? Bien, entonces vamos a ver ese panorama en diagramas y en primera instancia vamos a considerar el regreso del Señor Jesucristo a Jerusalén. El domingo yo voy a hablar de las señales del fin de los tiempos y ahí vamos a estar atendiendo más a todo lo que sucede en el mundo hoy en día. Entonces, en estas dos reuniones voy a enseñar el panorama profético. Mañana vamos a considerar cómo debemos vivir a la luz de lo que anuncia la palabra profética. Estaremos ante el tribunal de Cristo en el cielo, será glorioso. Y el domingo vamos a ver señales del fin, el fin se acerca, todo el mundo se prepara, Medio Oriente se prepara, Israel se prepara, ¿se da cuenta? Y después vamos a terminar respondiendo preguntas para que todos podamos entender, aprender, crecer. Bueno, vamos a nuestra primera reflexión. Voy a tomar una media hora y vamos a considerar la futura venida del Señor a Jerusalén, el regreso del Señor a Jerusalén. Voy a poner aquí para compartir pantalla. Allí lo tengo y voy a compartir con ustedes el primero de los diagramas. Ahí tienen el diagrama. ¿Lo ven bien, supongo? A ver, yo estoy moviendo aquí porque estoy conectado, pero me entran avisos de Facebook y de avisos de WhatsApp, porque hoy es mi cumpleaños, recién me decían feliz cumpleaños, entonces muchos están saludándome y entran ahí avisitos. Pero creo que lo podemos comprender bien. Desde tu izquierda hacia tu derecha, yo estoy al revés aquí, tenés el diagrama del tiempo. Obviamente, desde la cruz hacia la derecha va corriendo el tiempo hasta el regreso del Señor. Es un diagrama muy sencillo por interpretar. Ahí, a nuestra izquierda, tenemos la cruz. El Señor fue rechazado violentamente en Jerusalén, murió en la cruz por nuestros pecados y Él había prometido y prometió regresar a Jerusalén. Esto lo tenemos que comprender bien y dejar bien en claro. Lo vuelvo a decir, queridos hermanos, en el ámbito evangélico hay muchos que piensan de una forma, de la otra. Hay las famosas posiciones en cuanto a la venida del Señor. Vamos a tratar de leer la Escritura y comprender que la Escritura es clara. Dios no nos dejó unos libros de textos para no comprenderlos. Con una lectura lo podemos comprender. Yo siempre digo que la mejor manera de comprender la Biblia es leyendo libro por libro. ¿Qué quiero decir? Génesis completo, Zacarías completo, Mateo completo, Lucas completo, Juan completo, Efesios completo. ¿Se da cuenta? Porque así nos dejó Dios la palabra, su palabra escrita. Cuando el estudioso de la Biblia y cualquiera de nosotros empieza a sacar un versículo aquí, otro allá y otro allá, y los relaciona, cuidado, porque ese es un gran riesgo de sacar texto fuera de contexto y confundirse y confundir a la gente. Realmente lo que la palabra profética bíblica anuncia se puede diagramar de manera sencilla y comprender de manera sencilla. Entonces, mire allí a su izquierda, la cruz, el Señor fue rechazado en Jerusalén. Pero vamos a
a ver cómo él entró y cómo discutió con los judíos y cómo finalmente él les dijo que iba a regresar. Por favor, abran sus Biblias, los que están allí en casa, en Mateo 21. Mateo 21. Mateo es un libro muy judaico. Explica la primera venida del rey como cordero, y cuando regrese será el león de la tribu de Judá, será el rey de reyes. Él entró en Jerusalén, el Señor Jesucristo, montado en un asnito, el día exacto, el año exacto, el día exacto que tenía que entrar, de acuerdo a la profecía de Daniel 9. Daniel 9, las 70 semanas de Daniel, en realidad era el término de las 69, marcaba el día exacto que el Mesías tenía que llegar a Jerusalén. Y ese fue el día en que entró. Y entró de acuerdo a Zacarías 9:9, Salvador humilde, montado sobre un asnito, el Señor, el Mesías. Fue el día exacto. Entró en Jerusalén para ser ungido, pero las autoridades de Israel no fueron a ungirle. El segundo día entró y desparramó a todos los que estaban haciendo negocios en el templo. Estaban vendiendo palomas, animalitos para el sacrificio, hacían cambio de dinero porque venían judíos de distintas partes del mundo. El impuesto al templo y las ofrendas las tenían que dar en dinero judío, y ahí estaban los cambistas. Ahora, quiero que entiendan, hermanos, que no eran simplemente ocasionales que pusieron su mantita allí y hacían su negocito. Todo esto estaba supervisado bajo el sumo sacerdote Caifás. Claro que sí. Historiadores antiguos nos dicen que esos eran negocios muy fraudulentos. El Señor, cuando les pateó todo, les dijo que habían hecho de la casa del Padre cueva de ladrones. Eso fue tremendo. Y realmente, porque cambiaban el dinero a un valor exorbitante y hacían negocio ellos, vendían los animalitos para sacrificio y hacían negocio ellos. Si vos traías tu propio animalito, lo revisaban y le miraban la orejita, le miraban el ojito, dice, no, tiene que ser perfecto, tiene que ser kosher, tiene que ser tamim. Acá están los animalitos a la venta para que vos lo compres, el tuyo no sirve. Entonces lo ponían a precios exorbitantes, y todo un negociado era que manejaban los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Cuando en voz alta el Señor fue tirando todo eso y volcando las mesas de los cambistas y diciendo, hicieron de la casa de mi padre cueva de ladrones, estaba tratando de ladrones a Anás y Caifás, y realmente ellos decidieron matarlo. Y a los pocos días, humanamente hablando, lo lograron. Lo quitaron del medio, lo mal juzgaron y lo obligaron a Poncio Pilato a llevarlo a la cruz. ¿Qué le parece? Entonces el Señor llega allí y desde entonces Él se manifiesta en los patios del templo de una manera magnífica, enseñando, respondiendo preguntas, incluso dando parábolas para explicarle a los judíos que ellos estaban rechazando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos estaban rechazando al Mesías, había llegado. Era terrible allí en los patios del templo la situación tensa que se vivió. Mateo 21 y 22, el Señor fue brillante como maestro en aquellos días, enseñando la palabra de Dios, enseñando la ley, enseñando parábolas, explicándoles a sus discípulos lo que iba a pasar, etcétera, etcétera. Ahora, en Mateo 23, fíjese por favor, en Mateo 23 él les da una serie de consejos a sus discípulos. Y dice en Mateo 23, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, en los patios del templo. Y le dice a sus discípulos, hagan todo lo que Moisés dice, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y ahí empezó. Ustedes tienen que ser discípulos fieles, honestos, transparentes. Ustedes no tienen que
ser llamados rabí ni padres, ustedes tienen que ser siervos eficaces, personas al servicio de la gente, no para someter a la gente. Y en un momento gira y deja de hablarle a los suyos para hablarle a los fariseos en presencia de todos. La gente los apretujaba allí, no pudieron moverse los fariseos y los saduceos que habían venido a hacerle ciertos cuestionamientos. Y entonces el Señor empezó su discurso más duro y final. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!, le dijo en el templo. Y el Señor debe haber elevado muchísimo la voz. Lo deben haber escuchado cientos, y no sé si no miles ahí alrededor. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Mire versículo 13, Mateo 23, 13. ¡Ay de vosotros! Versículo 14. Fariseos hipócritas. ¿Cuántas veces les dijo, ay de vosotros, ay de vosotros? Ese ay sin H, ese ay de dolor y de juicio. Bueno, los profetas también predicaron en determinado momento así. Isaías en capítulo 5 predica así en el mismo lugar, en los patios del templo en Jerusalén. Pero volvamos al Señor, bien firme lo del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, versículo 19, necios y ciegos les dice. Ay de vosotros, dice versículo 23, fariseos hipócritas, diezmáis la menta, el eneldo, el comino, dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Ay de vosotros, dice, sepulcros blanqueados. Terrible fue. No lo agredieron ni se pudieron ir porque la gente los rodeaba y hasta apretujaba allí. Y él aprovechó la ocasión para decir esto que tenía por tiempo que decirlo. Fue tremenda, fue una tremenda disertación, fue una fuerte verdad, una fuerte serie de verdades contra ellos. Y es ahí que les anunció juicio. Mire, estamos en los patios del templo, Jerusalén, el templo ahí arriba, ¿se da cuenta? ¿Te das cuenta? Y él les anuncia juicio y le dice en versículo 36, algo muy importante, Mateo 23, 36. Les dice, de cierto os digo, todo el juicio vendrá sobre esta generación. Todo el juicio vendrá sobre esta generación, sobre ustedes vendrá. Y ciertamente, queridos, el juicio de Dios llegó sobre esa generación y ese lugar. El Señor estaba allí en el año 30 y algo de nuestra época, de nuestra era. Unos 30 y pocos años después, los romanos iban a destruir completamente ese lugar. Iban a destruir y quemar el templo, iban a destruir y quemar Jerusalén. Y Flavio Josefo nos informa, porque él estuvo allí, que los romanos, cuando destruyeron Jerusalén en el 70, mataron 1.100.000 judíos. El juicio de Dios iba a venir sobre esa generación. ¡Ah, qué tremendo! Y después el Señor levanta sus ojos y le habla a Jerusalén. Dice Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta los pollitos y no quisiste? He aquí tu casa es dejada desierta, no va a quedar nada aquí, le está diciendo. Y les digo, versículo 39, esto es muy importante. Les digo, ¿a quién le habla? A Jerusalén. No le habla a los escribas y fariseos porque ellos iban a morir, pero sí le habla a los judíos, le habla a Jerusalén. Dice, de ahora no me veréis. Lo leo bien, Mateo 23, 39. Dice, os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dio media vuelta y se fue. Salía del templo, versículo 1 de capítulo 24. Salía del templo, iba a bajar el Cedrón, iba a ir al Monte de los Olivos, y algunos le mostraron
las grandes piedras, el templo era una obra maravillosa. Y él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en ese lugar que no fuese removido. Pero mire esa frase tan importante. Desde ahora no me veréis. Él se iba. Bueno, lo iban a matar, iba a ir al cielo y dice a Jerusalén, le dice, no me veréis hasta que digáis en aquel día, cuando regrese, obviamente, bendito el que viene en el nombre del Señor. Allí lo tenés dibujadito en el diagrama. Mirá allí la cruz, lo iban a crucificar, él iba a morir. Bien, desde ahora no me veréis, a tu izquierda está la cruz, ¿no? Ay, yo estoy ahí al revés. Bueno, de izquierda a derecha va el tiempo. Allí está la cruz negra está allí, ahí lo tenés, bien. Flechita para arriba, ¿por qué esa flecha negra para arriba? Y abajo dice Hechos capítulo 1. Claro, el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Sí, fue sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos. Apareció varios días a sus discípulos en Jerusalén y en la Galilea, estuvo con ellos, y al día 40, desde el Monte de los Olivos, el Señor fue elevado, 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 y se fue. Los ángeles dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, de la misma manera regresará. Miren las palabras de los ángeles, no estaban diciendo nada nuevo. Los ángeles conocen en el idioma hebreo las profecías de Zacarías. Zacarías 14, que está escrito allí en el diagrama, será cuando el Mesías regrese al mismo lugar, al Monte de los Olivos, para reinar. Y ahí está, sencillo, no lo podemos malinterpretar. Desde ahora no me veréis hasta el día que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Será el regreso, corporalmente hablando, el regreso del Señor Jesucristo a Jerusalén. ¿Lo puedes comprender? Es muy sencillo. Es más, sus palabras, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En hebreo son las palabras del Salmo 118. Paréntesis, el Señor Jesucristo hablaba hebreo, enseñaba de las escrituras en hebreo. Los judíos solo en los ámbitos religiosos, por decirlo así, solo admiten el idioma hebreo porque las escrituras están y estuvieron siempre en hebreo. Entonces el Señor dijo, no me veréis hasta que digáis en aquel día. Bueno, lo vamos a ver el domingo, el día de la máxima tribulación, cuando parecerá que los judíos ya van al exterminio final, ahí regresará él y dirán, vendrá así al Monte de los Olivos y Baruch haba beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Será la segunda venida del Mesías, no hay duda, a Jerusalén. Como está escrito en el Salmo 118, ahí lo lees, versículo 26. El Señor fue elevado al cielo desde el Monte de los Olivos en Hechos capítulo 1. Si no lo recuerdas bien, lo puedes leer allí. El apóstol Pablo nos dice que fue en presencia de 500 o más de 500 testigos a la vez, porque él sacó sus discípulos de Jerusalén, fue a Betania detrás del Monte de los Olivos, sacó sus discípulos para ser elevado en Hechos 1 desde el Monte de los Olivos hacia el cielo. Y los ángeles dijeron, este mismo Jesús, este mismo regresará, como le habéis visto ir. Y él había dicho entonces, ahí tienes bien la flecha, bien grande, no me veréis, dice, Jerusalén, no verás hasta que digáis en aquel día, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí tienes la flecha descendente, a tu derecha, ahí a tu derecha la tienes, la flecha descendente en aquel día. Falta algunos años para eso. Falta algunos años. Por favor, miren el diagrama allí abajo. Ahí aparece la palabra hoy.
no es muy difícil de comprender, ¿verdad? Ahí hoy significa hoy. 12 de febrero del 2001. Todavía falta unos años para que el Señor regrese a Jerusalén, al Monte de los Olivos. Es más, Zacarías 14 dice que cuando Él baje, lo va a partir al medio. Una parte del monte va a ir hacia el norte, otra parte va a ir hacia el sur y se va a armar allí un gran valle. Todavía no sucedió, hemos ido con Juanpi y Celia al Monte de los Olivos, está allí esperando el Monte de los Olivos. Fantástico, maravilloso. Entonces, ese será el regreso del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y me cuidé de hacer todo el diagrama bien en negro, porque después voy a agregar al diagrama en rojo otro pueblo y otra avenida, la iglesia. Bueno, lo dejo entre paréntesis a un lado por ahora. Jerusalén, no me veréis hasta el día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si te fijas, ahí a tu derecha tienes la flecha descendiente, el futuro regreso del Señor, dice Zacarías 14 abajo, y dice que vendrá, ¿para qué? Para instaurar su reino terrenal, con capital en Jerusalén. Sí, esa Jerusalén terrenal. Lo dice desde los profetas y desde los salmos mesiánicos. Lo dice mucho Zacarías. Bueno, lo dijo el Señor, no me veréis hasta que digáis bendito el que vuelve. Ah, debes comprenderlo exactamente, debes comprenderlo bien. Y es más, mira el diagrama del regreso del Señor. Mira la flecha así del regreso del Señor. Ahí. Ahí lo tienes. Mira, dice, previo a la flechita de su regreso, ¿qué hay? Hay un segmento y yo puse ahí 7 años. Sí, porque la Biblia anuncia que previo a la venida del Señor a Jerusalén habrá 7 años muy especiales para los judíos. 7 años, ¿de dónde sacamos eso? De las profecías de las semanas de Daniel. Eran semanas de años. 69 años se cumplieron, 69 semanas de años se cumplieron, desde la salida de la orden para salir de Persia y restaurar Jerusalén, Nehemías, 69 semanas de años se cumplieron y él ingresó a Jerusalén. Bien, queda una pendiente para el futuro, una semana de años, 7 años. Y esa semana de años será justo la previa a su regreso a Jerusalén. Y ojo, esas semanas de años fueron anunciadas por el profeta, el ángel Gabriel, a Daniel, fueron enmarcadas. Las 70 semanas de Daniel fueron enmarcadas sobre Israel, sobre Jerusalén y sobre el templo. De manera que los judíos, para que venga el Mesías dentro de unos años, bueno, están en la tierra prometida, tienen a Judea otra vez, tienen Jerusalén, y tienen que construir el templo porque es necesario. La palabra profética anuncia de que tendrán templo justo antes de que venga el Mesías. El domingo vamos a ver que precisamente en ese templo terrenal, ahí en Jerusalén, va a ingresar el anticristo, se va a proclamar Dios, le va a decir a los judíos, basta con estos sacrificios, yo soy Dios, adórenme a mí, y los va a comenzar a perseguir como nunca. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Te das cuenta? El Señor dijo, y tenemos que entender bien esta venida marcada con flechas negras. Jerusalén, no me veréis hasta el día que digáis, Beshem Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vendrá a salvarlos, a parar las agresiones, a parar la gran tribulación. Él vendrá a defender a los judíos, a juzgar y a reinar. Vamos a ver qué importantes son ese segmento de 7 años previos. Y fíjate,
Ubicate bien en ese punto donde marqué el hoy. De manera que no solo el Señor vendrá dentro de unos años a Jerusalén, sino que también es futuro ese segmento de 7 años. No estamos en la tribulación hoy en día. No, las señales del fin para la tribulación es un caos y una crisis mundial, cual nunca hubo desde la fundación del mundo. Hoy tenemos nuestros problemas, el coronavirus y un montón de cosas más, pero dentro de todo estamos bastante bien. No hay terremotos y maremotos y pestes en plural y todo lo que se viene. El diablo obrando en el mundo, la bestia dominando, marcando la gente. Eso se prepara y se viene. Lo vamos a ver el domingo. Pero no estamos viviendo los 7 años de tribulación. Te digo más, nosotros los creyentes que somos iglesia, no vamos a estar en la tribulación. Pero va a quedar más claro poco a poco avancemos, poco a poco avancemos. ¿Te das cuenta entonces? Voy a poner otro diagrama aquí. A ver, voy a poner otro diagrama. A ver, para que puedan entender. El mismo diagrama, pero más sencillo todavía. Mire. Más sencillo todavía. A ver si lo puedo ver ahí. Allí está. ¿Ven? Ahí lo tienen. Fácil de ver. Un niño lo puede entender. Es más, podemos usar el diagrama para enseñarle a niños. El Señor fue elevado desde el Monte de los Olivos en Hechos 1 y dijo, Jerusalén, no me verás hasta el día que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Vendrá a reinar tal como lo marcaba y lo sigue marcando, lo podés leer, y Zacarías 14, y justo las señales previas a su venida a Jerusalén. Ahora hay un detalle más ahí. Están en Mateo 24, porque los discípulos le preguntaron en Mateo 24, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Del fin de esta época malvada y de tu venida. Obviamente tu venida a Jerusalén, porque de eso hablaba Mateo 23 y 24 y el Señor se extendió a Mateo 25. Entiende, por favor, lo digo claro. Mateo 23, 24, 25, en ningún momento habla de iglesia. Está hablando del regreso del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y ahí tiene bien clarito el diagrama. ¿Lo puedes comprender? Bien, voy a poner otro diagrama. Ahí está. Mira, está clarito. Un niño lo puede comprender y se lo podemos enseñar a los niños. En rojo puse otra venida del Señor para llevar a su iglesia al cielo. Iglesia. ¿Qué es iglesia? Bueno, iglesia es otro pueblo. No confundas Israel con la iglesia. Se lo podés enseñar a los niños y los niños lo van a entender. ¿Es muy difícil? No. Dice, donde dice Israel, ¿sabés qué es? Israel. Y donde dice iglesia, ¿sabés qué es? Iglesia. Y el niño te va a decir, y sí, papá, es así. No obstante, escritores y conferencistas la van confundiendo de manera terrible. Te lo vuelvo a decir, nunca la iglesia es llamada Israel en el Nuevo Testamento. La iglesia de Dios es iglesia. Pueblo diferente. ¡Epa! Sí. ¿Qué es la iglesia entonces? Es la asamblea de los creyentes en Cristo. Desde Hechos 2 hasta el arrebatamiento. Es otro pueblo. A ver. Dios había hecho promesas a la nación de Israel, un nuevo pacto en la sangre del Mesías, y ahí comenzó a predicar en Hechos 2 el apóstol Pedro, en la calle de Jerusalén. Y ahí comenzó gente a creer, judíos. Hechos 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos judíos, hablando hebreo. Comenzó la gente a creer la predicación de Pedro. En aquel día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre los primeros creyentes. 120 habían quedado esperando por orden del Señor. Dice, quédense esperando.
y recibiréis el Espíritu Santo. Los 12 apóstoles y los familiares y otros discípulos, 120. La mañana de la fiesta de Shavuot, ¿qué es eso? La fiesta de las semanas. A nosotros la palabra nos llega desde el griego, 50 costés, 7 semanas desde la Pascua, son 49 días, el día siguiente 50. Era la fiesta de las 7 semanas de días, 7 semanas. O sea, los judíos tenían la Pascua, una semanita de panes sin levadura, festejando, comiendo, y después tenían 6 semanas de trabajo, las cosechas de la primavera. Al cabo de esas 7 semanas, 49 días, el día 50 era fiesta en Jerusalén. ¿Para qué? ¿Qué conmemoraban en esa fiesta? Shavuot, fiesta de las semanas, que en el griego se llamó Pentecostés, 50 costés. ¿Qué conmemoraban en ese día 50 los judíos? Y siguen conmemorando, te lo puedo asegurar. Conmemoraban de que Dios los sacó de Egipto y les dio la ley en el Sinaí. Ese día 50, Dios habló los 10 mandamientos, hizo temblar el Sinaí y los estremeció a los judíos el día que Dios les dio la ley. Los judíos hasta hoy festejan que Dios les dio la ley en el día 50. Y además era el día para traer las ofrendas de todas las cosechas de la primavera de Israel. Qué bueno, qué fiesta. Ese es el día que Dios eligió para dar el Espíritu Santo a los primeros creyentes, comenzar a formar su iglesia, pueblo nuevo, pueblo nuevo. Israel quedaba a un lado, pero en paralelo. Dios nunca va a desamparar a la nación de Israel, la descendencia de Israel, porque tiene grandes planes para con ellos. ¿Te das cuenta? Ya faltan pocos minutos para que haga el intervalo, ¿eh? Ahí estoy mirando mi reloj. Bien, pero Dios sabía que muchos le iban a creer y comenzaron a creer la predicación del Evangelio en Hechos 2, 3, 4. En los estanques de Jerusalén, el estanque de Siloé, mayormente se bautizaron 3.000, 4.000. ¿Te acordás en el libro de los Hechos? Bueno, ahí comenzó a formarse una nueva asamblea de Dios, que después en griego se llamó eclesia. Ahí en Jerusalén hablaban todos hebreo. Era la asamblea de los hebreos mesiánicos, los que habían creído en el Mesías. Y siguió creciendo y siguió predicando Pedro y los apóstoles, Hechos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hicieron pequeños viajes misioneros, fundaron iglesias por Judea, Samaria, Galilea, todos judíos en varios años. Mira, por favor, Hechos 9:31. Hechos 9:31, después de unos 8, 9 años de Hechos 2, hasta entonces, dice que había iglesias y tenían paz por toda Judea, Hechos 9:31. Toda Judea, toda Samaria y toda la Galilea. Y en Hechos 10 recién Dios va a mover las situaciones y va a forzar, empujar a Pedro para que vaya a Cesarea a predicar el Evangelio por primera vez a los romanos, a la casa de Cornelio el centurión en Cesarea. Romanos 10. Hechos 10. ¿Te das cuenta? Y desde ahí, sí, abrir la predicación a las naciones. Mayormente iba a ir a las naciones Pablo como misionero, pero también los otros apóstoles fueron a diferentes lugares. ¿Te das cuenta? Ahí nació la iglesia, pueblo nuevo, en paralelo con Israel, con los judíos, este pueblo que cree en el Mesías, que cree en Jesús el Cristos, el ungido. En hebreos, Mashiach, por eso los judíos creyentes se denominan Mesías, mesiánicos. La palabra en griego es Cristos, el ungido, porque tiene el crisma, el aceite de la unción. Entonces, en griego es Cristo, creyeron en Cristo. Entonces, la asamblea, la iglesia es la asamblea de todos los que hemos creído en Cristo.
judíos en Jerusalén, Judea, Samaria, y después romanos y de Asia y de allá y de acá, y cruzaron los siglos y cruzaron los continentes y todos creímos en Cristo en Panamá y en Argentina y en México. Toda es una congregación, una asamblea mundial, la iglesia. Y en paralelo, Israel sigue su historia como pueblo natural de Dios. Un día Dios tiene planes para con ellos a futuro. Bien, pero iglesia en rojo. Veamos, ya termino, veamos el diagrama allí. Mire allí, en Hechos 2, a tu izquierda allí, dice flechita descendiente, Hechos 2. Ahí comienza la iglesia, como cuerpo, como asamblea bautizada por el Espíritu Santo. ¿Por qué Hechos 2? Fue el día que descendió por primera vez el Espíritu Santo sobre un grupo de creyentes. Ojo, de ahí en adelante no hay que encerrarse a esperar. De ahí en adelante, cada vez que predicaba y alguien creía en el Mesías, inmediatamente era sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta? Entonces, la iglesia está en formación en la tierra desde Hechos 2. Y ahí va, en formación, pasaron los siglos, pasaron los siglos. Fíjate el hoy ahí, fíjate el hoy, y después del hoy, muy prontito, sin señales previas proféticas, muy prontito, el arrebatamiento de la iglesia, flecha roja hacia arriba. Puse la palabra rapto porque es más cortita. Alguien me cuestionó un día y me dijo, el Señor no va a raptar a nadie, hermano. No, la pongo porque es cortita, pero es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué flechita para arriba? Porque el Señor nos elevará, nos vendrá a buscar, nos elevará y nos encontraremos con el Señor, dice 1 Tesalonicenses 4, nos encontraremos con el Señor en el aire, en las nubes, y Él nos llevará a la casa del Padre. Tal como lo prometió, ahí lo puedes leer en Juan 14 del 1 al 3. Es interesante, llevamos 20 siglos de historia, de iglesia. Muchas generaciones de hermanos han muerto. Claro que sí. Ahora, el Señor prometió los muertos en Cristo de todos los siglos de iglesia. Diagrama en rojo. Los muertos en Cristo resucitarán llegado el momento, y los que estemos con vida todavía seremos arrebatados juntamente con ellos, elevados, transformados, llevados a la gloria. Tal como lo prometió en Juan 14, del 1 al 3. Muchachos, confíen en mí, voy a preparar lugar en la casa del Padre, vengo, y no viene para reinar y bajar, no, viene para elevarnos y llevarnos a la casa del Padre. ¿Comprende? Vamos ya al palo. El propósito que yo tenía en esta primera lección, en esta primera reunión, era que comprendiéramos bien esto y que lo lográramos distinguir. En negro está la promesa y el regreso del Señor a Jerusalén, como lo prometió en Mateo 23 y 24, su regreso a Jerusalén dentro de unos años. Y en rojo está su promesa de resucitarnos y elevarnos a nosotros, la iglesia de Dios, al cielo, antes de la tribulación, como está claramente indicado en el diagrama. Cuando volvamos del intervalo, en la segunda reunión, yo voy a profundizar un poquito sobre este tema de el arrebatamiento de la iglesia, nuestra esperanza y cómo será. Y terminaremos con un mensaje de esperanza y gozo, esperando de los cielos al Señor. Espero que lo hayan comprendido bien, y ya les digo, les puedo dejar, les podemos enviar por WhatsApp los diagramas, porque son simples para que todos lo puedan entender y se lo podamos enseñar incluso a los niños, y no lo van a poder confundir jamás. Israel siempre es Israel. La iglesia es otro pueblo que será arrebatado por el Señor muy, muy pronto. Oremos y nos vamos al intervalo. Gracias, Dios, porque pudimos comprender y diferenciar bien los dos pueblos, Israel
la iglesia y las dos venidas del Señor. Por su iglesia muy pronto y luego de la tribulación regresar a Jerusalén para juzgar y reinar. Señor, con la ayuda de estos diagramas que podamos comprenderlo bien y enseñarlo a los discípulos y hasta a los niños en las escuelitas dominical y en nuestros hogares. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la atención de los hermanos en una noche especial para el pueblo chino allí en Panamá. Bendícele, Señor. Tenemos ahora el intervalo. Gracias por tu palabra, Dios, en nombre de Cristo. Amén.